Hoy es abril 15 del 2022. Es para mí un privilegio poder presentar al pastor Ángel Antonio Ayala desde Iglesia Cristiana Fuente de Vida para las Naciones, desde El Salvador. Gloria al Señor. Pastor Ángel, bienvenido. Gracias Amén. por levantarse muy temprano a las 3 de la madrugada allá en El Salvador. Le bendecimos. Gracias, gracias. Le entregamos el tiempo. Muchas gracias, hermana Iliana. Que el Señor les bendiga a todas las hermanas, hermanos, pastores, pastoras que están conectadas, ministros. El Señor les bendiga ricamente en este día. Es un tiempo precioso que podemos disfrutar de la presencia del Señor a través de esta plataforma. Un saludo desde El Salvador a todos. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana una palabra poderosa. Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas. Si tiene su Biblia allí, ábrala. Y vamos a leer en el capítulo 22, versículo 54, y luego vamos a leer del 63 al 65. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Versículo 63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Quiero que oremos un minuto, por lo menos. Padre, te doy gracias, Señor amado, por esta palabra preciosa. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada hermana, de cada hermano que está, Señor, conectado, Señor, a través de esta plataforma. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder respirar, de poder estar con vida una vez más. Gracias, Señor, porque grande es tu misericordia y tu fidelidad es para siempre. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablándonos en esta mañana, que seamos edificados, consolados y exhortados en el poderoso nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor, por siempre, porque tú eres digno de recibirla. Amén y amén. Le puse al mensaje el día de la expiación. Todos sabemos sobre la faz de la tierra, este día es un día muy especial en el pueblo, entre los judíos. Este era un día muy importante, ¿verdad? Hoy es el día que ellos le llamaban el día de la expiación o el día Yoma en hebreo, que también quiere decir el día. Se deriva de la raíz del arameo que es kiper, que quiere decir borrar y que también quiere decir cubrir. Y quiero darle un concepto de expiación. Dice que expiar es eliminación de la culpa a través de un tercero. Es decir, en este día el pueblo de Israel celebraba ese día tan importantísimo porque era donde el día en el que ellos eran eh, hacían una reconciliación de su vida con Dios, y ellos lo celebraban de tal manera que en ese día ellos no comían, ese día no podían trabajar, según lo dice la Biblia en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, te lo voy a leer. Ellos no debían hacer absolutamente nada porque era un día que así lo había establecido el Señor. Dicen en el versículo 26 del capítulo 23 de Levíticos, dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, el día de la eliminación de la culpa. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Dice: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo.
Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Es decir, era un día en el que ellos iban a demostrar tristeza por la culpa del pecado que ellos hubieran cometido durante todo aquel año. Cuando los dos hijos de Aarón murieron porque ellos ofrecieron a Jehová un fuego extraño. Dice que ellos seguramente no llevaron de las brasas del altar de bronce que representa a Jesucristo. El único fuego que Dios aceptaba era de ese altar. No se podía tomar de otra clase de fuego. Y los sacerdotes entraban por turno. Sin embargo, ellos entraron apresuradamente ambos a la vez y Dios los mató en ese mismo instante. Entonces vino Dios y le dio un estatuto, una ordenanza a Moisés para que se la dijera a Aarón de qué forma se iba a presentar él en el altar. Y le dijo que ese día Moisés, Aarón no debía de vestir las vestiduras de colores que él usaba, sino que solamente se presentaría con una túnica blanca representando la pureza de cómo podía entrar al altar. Y que iba a llevar un cordero y un becerro para expiar su culpa de él y la de su familia. Vemos pues que era un sacerdote, era un hombre y que al igual que todos también tenía pecado y para presentarse delante del Señor tenía que ir limpio, tenía que él purificarse. Y también iba a pedir del pueblo 2 machos cabríos para expiar el pecado del pueblo. En esos 2 animales, él los iba a llevar a la puerta del tabernáculo y allí iba a echar suerte, dice la Biblia. Una suerte iba a caer sobre un animal que era para Jehová y la otra suerte, dice, iba a caer para Azazel. Mucha gente han dicho que este era un demonio, pero en realidad no era un demonio, era una expresión hebraica que quiere decir sacar fuera, es decir, llevar lejos, apartarlo, porque sobre ese animal se iba a confesar el pecado de todo el pueblo. Iba a poner el sacerdote las manos sobre él, iba a confesar el pecado de todo el pueblo y se iba a designar a una persona para que llevara ese animal lejos. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, y se lo voy a leer, que todo esto era una figura de Cristo en el Calvario. Dice Isaías capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, hecho experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Y oiga como dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es decir, ya ese cordero que representaba, que ponían sobre la cabeza de él sus manos, estaban confesando el pecado de todos sobre ese animal y luego lo sacaban fuera del campamento. Ese cordero también, los 2 corderos, el que se ofrecía para Jehová y el que se sacaba para allá, los 2 representaban un solo sacrificio. Y dice allí en los versículos que leímos que ese día se burlaron de él, hicieron toda clase de burla, toda clase de groserías hicieron. Lo llevaban de un lado para el otro y
ninguno se atrevía a condenarlo de los encargados de hacer los juicios porque no encontraban delito en él. Los que lo querían condenar eran los mismos judíos, pero como ellos no podían matar a una persona porque la ley en el Imperio Romano no permitía que nadie hiciera justicia de muerte sobre otra persona. Entonces ellos tenían que buscar a un juez para que dictara una sentencia. Lo llevaron donde el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote en tempranito de la mañana lo capturaron jueves, y en la noche, amanecer un día como hoy, lo llevaron tempranito a donde Pilato, y Pilato, cuando oyó decir que Jesús era de Galilea, lo envió de nuevo, lo envió a Herodes. Y Herodes no encontró ninguna culpa en él. Herodes quería escuchar a Jesús, deseaba escuchar a Jesús, pero no encontró culpa y lo manda de nuevo donde Poncio Pilato. Y Poncio Pilato todavía como que quiere hacer que los judíos recapaciten, ellos piensen de nuevo que están cometiendo un error, pero la verdad es de que ya estaba establecido que Jesús debía ofrecer la expiación para toda la humanidad de una vez y para siempre. Y por esa razón es que tenía que suceder, la gente tenía que pedir la crucifixión de Jesús. Las mismas personas, dicen algunos, pero realmente eran los principales sacerdotes los que clamaban diciendo crucifíquele, porque días antes él había entrado a Jerusalén en un burro, perdón, y la gente gritaba y ponía ramas, decía paz en el cielo, gloria en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús le dijo esto a ellos: si tan solo conocieran lo que para ustedes es paz en este su día. Pero ellos no entendieron, tenían sus ojos vedados, es decir, no podían entender lo que para ellos era su paz. Y dice que no entendieron ellos, no entendieron el tiempo de su visitación. Jesús vino primeramente para los judíos, para traerles a ellos una buena noticia, pero ellos lo rechazaron. Y vemos que dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, volviendo a cómo se debía presentar después de la muerte de los hijos de Aarón, dice que Dios le dijo a Moisés para Aarón que él tenía que presentarse con esa túnica y llevar esos animales. Uno para expiar su pecado de él, la culpa del sacerdote, y los otros para expiar la culpa de todas las personas. Entonces, vemos nosotros que primero se presenta, se tiene que limpiar completamente. Hay una cosa que me llama la atención ahí que dice que ese día el sacerdote tenía que bañarse todo su cuerpo, ponerse la túnica blanca, llevar el becerro que se iba para su purificación. Luego iba a entrar al lugar santísimo o atrás del velo, llevando la sangre de ese becerro en un lebrillo, llevando un incensario con brasas que la iba a tomar del altar del incienso, del altar del holocausto, perdón, de bronce, y iba a llevar un puñado de polvo molido aromático. Ese era un polvo especial. Lo hacían de 4 elementos muy importantes que tenían que conseguirlos. No era así de fácil conseguir esos elementos para adorar a Dios. Eso representaba la adoración a Dios. Llegaba atrás del altar con esos elementos, con las brasas, con el incensario y la sangre y el polvo, y allí lo ponía y hacía una purificación del altar. Luego él venía y sacrificaba el macho cabrío para Jehová. Y lo hacía la misma otra vez en el altar. Luego presentaba el animal que iba a llevarse al desierto con toda la culpa. Iba a sacar toda la culpa del pueblo al desierto, a un lugar donde ese animal no volviese al campamento. En el Salmo 103 dice la Biblia que cuanto está lejos el oriente del occidente, oiga esa figura tan hermosa, así hizo alejar el Señor todas nuestras iniquidades.
tan lejos está el oriente del occidente. Así sacaban ese animal al desierto para que el pecado de Israel se fuera lejos, ya no estuviese allí. Sin embargo, lo que estaban haciendo nomás era cubriendo ese pecado. Pero cuando Jesús muere, hace su ofrenda, hace la expiación por el pecado de todos nosotros, ese pecado ya no solo fue cubierto. En ese entonces, todos los años, el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio tenía que ofrecer esos animales por el pecado de todos. Y el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, solamente él. El Señor le dijo a través de Moisés a Aarón que cuando él estuviese haciendo la expiación del pecado, de la culpa de todo, no podían entrar ninguna otra persona más al tabernáculo. Tenía que hacerlo solamente él, haciendo a entender para quitar la presunción de que hay otros intercedores, de que hay otros mediadores delante de Dios y de los hombres. Solamente podía entrar el sumo sacerdote. De esa manera, la gente estaba afuera esperando que había un solo mediador entre Dios y los hombres. De esa misma manera, nosotros ahora entendemos que Jesucristo se presentó solo, él solo, y no con la sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. El escritor de Hebreos dice en Hebreos 9, del 11 al 12, dice que Jesucristo entró hasta el lugar santo, es decir, él entró hasta el cielo con su sangre para mediar, para perdonar, para limpiar, para expiar los pecados de toda la humanidad y estar salvando permanentemente. Yo se lo parafraseo un poco, y salvar permanentemente. Se lo voy a leer textualmente para que veamos lo que realmente hizo y lo que quedó establecido de una vez y para siempre. Ya no es necesario ofrecer sangre de machos cabríos, porque ya el Cordero de Dios, aquel Cordero que Juan el Bautista vio y bautizó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero está ahora siempre presente. Dice que, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios por eso, porque ese sacrificio que ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario, en ese lugar del monte llamado el Gólgata o la calavera, se hizo un sacrificio para el perdón de todos los pecados, y lo hizo una sola persona, Jesucristo, de tal manera que nadie se puede acercar a Dios si no es a través de la sangre de Jesucristo. Ninguna persona se puede acercar a Dios por otro mediador, porque en el lugar santísimo entró solamente el grande y sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y es por ese sacrificio que nosotros podemos acercarnos ahora al Padre. En el antiguo pacto, las personas, después de hacer la expiación, ya podían otra vez hablar con Dios y no podían acercarse al lugar santísimo, porque el velo, aún estaba el velo, y solamente podría entrar el sumo sacerdote y una vez al año a expiar los pecados de la humanidad. Una vez al año. Pero cuando Jesucristo, bueno, quiero que entienda esto. Cuando el sumo sacerdote hacía la expiación, lo hacía entre la hora sexta y la hora novena. Es decir, era desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. A esa hora él hacía la expiación del pecado de toda la humanidad, donde se ofrecían esos machos cabríos. Lo mismo, y cuando terminaba de hacer la expiación, el sacerdote decía una exclamación que decía: consumado es, decía el sumo sacerdote, cuando ya se había hecho la expiación y que ya se había hecho una reconciliación entre los hombres y Dios, donde un hombre, un sacerdote, ofrecía sangre de animales
para Dios limpiar, para Dios cubrir, porque solo era, se cubría nomás, para Dios eliminar la culpa de ese año. Sin embargo, el pecado estaba allí. Por eso dice la Biblia que aunque tenemos lejía y jabón y todo, el pecado permanece allí. Pero la sangre de Jesucristo sí lo limpia, lo quita, lo hace alejar. Ese era el simbolismo de ese animal, Azazel, que se ofrecía a Azazel. Esa era la expresión, sacar lejos, llevar lejos. Así como dice, como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar el Señor todas nuestras iniquidades de nosotros. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, porque dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual nosotros podamos ser salvos. Entonces, el día de la expiación no es una fiesta que se le ocurrió al hombre celebrarla hoy y que hoy, así como cuando celebramos nosotros en diciembre, que hacemos una cena, porque todo el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Esa es una fiesta, es un día que se estableció, el mundo lo estableció. Este día no lo estableció el mundo, este día lo estableció nuestro Padre Celestial. Este fue el día que Él designó para limpiar el pecado de toda la humanidad y que todos aquellos que se acerquen a través de ese sacrificio, a través de la sangre de Jesucristo, a Él los perdona. Cuando Jesucristo va a Jerusalén, que Él va a ser entregado, Pedro todavía no entiende, Pedro, lo que Dios quiere hacer. Y le dice, Señor, yo no voy a dejar que tú vayas. Si es posible, voy a morir yo por ti. Y el Señor le dijo, Pedro, tú no sabes, tú no entiendes, Pedro. No has puesto atención todo este tiempo que yo les he hablado. Estoy parafraseando un poco. Era necesario que Él fuera. Si Jesucristo no va a la cruz del Calvario, nosotros hoy estuviésemos condenados. Y por eso el precio que Él pagó fue tan alto. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, quiero decirte que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. El canto del gallo era un anuncio que yo no sé si usted en El Salvador, usted conoce, hay algunos lugares donde hay un vigilante nocturno que pasa a una hora y suena un pito, y uno dice, ese es el vigilante que anda allí, el que cuida. Y ya más noche vuelve a pasar, soy el pito. Entonces, había un hombre que anunciaba las vigilias. Las vigilias se componían de 4 tiempos. Primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia y cuarta vigilia. Entonces, había uno que le llamaban el canto del gallo que anunciaba la tercera vigilia. Entonces, en esa tercera vigilia que comenzaba de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, se le llamaba el canto del gallo. En ese momento, Jesús estaba en la casa del sacerdote. Y ahí fue cuando Pedro lo negó 3 veces. La última vez que ya Pedro dijo, que dice la Biblia que empezó a maldecir. Pedro lo que decía, no estaba maldiciendo a nadie. Pedro estaba diciendo cosas en contra de él. Decía, que me muera yo si estoy diciendo una mentira. Que me pase algo si estoy diciendo una mentira. Empezó a maldecir Pedro. Y Jesús lo vio y entonces se oyó el pito pues del sereno que pasaba anunciando. Y fue cuando ya Jesús comienza el proceso de su muerte, de todo el proceso que le hicieron, y él enmudeció. Dice que lo golpearon porque el precio por el pecado de nosotros era demasiado alto que pagar. Esos golpes, dice Isaías 53:4, que para que nosotros tuviésemos paz, él fue castigado. Esa corona de espina que le pusieron, no fue una corona de espina honorífica, fue una corona de espina de burla. Por eso es que, perdónenme a mí, ¿verdad? Pero hay una alabanza que dice, con una corona de espina te hiciste rey por siempre. Yo siempre he pensado que como que lo hicieron en la canción solo por llenar, hacer que haga rima o algún espacio, pero en realidad esa corona de espina era una burla que le estaban diciendo a él, que le estaban haciendo a él. Decía, aquí está su rey, y le pusieron esa corona. Entonces, esa corona de espina, las espinas tenían una leche
Los árboles cuando uno los corta lloran agua. Esas tenían una leche que crearon una reacción alérgica en el cuerpo de Jesús y le deformaron todo su rostro, no tenía parecer alguno. Isaías lo vio 700 años atrás. Isaías había visto esa revelación de cómo se veía el siervo, el ungido de Dios. No tenía su rostro parecer alguno. Y todos, dice, todos lo despreciaron, lo tuvieron por herido de Dios. Es decir, la gente gritaba en la cruz del Calvario, decían que estaba bueno que estaba muriendo porque era un mentiroso, porque era un blasfemo. Todos pensaron todo lo contrario. Sin embargo, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es que ese día era tan importante para los judíos, pero ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Pero bienaventurados nosotros que sí entendimos y él nos alcanzó y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Fuimos limpios de una vez y para siempre y no necesitamos la sangre de los machos cabríos, sino que hoy nos presentamos nosotros a través de Jesucristo. Él dijo que él era el camino, era la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por él. Así que él se presentó solo delante del Padre, con su sangre nos redimió, y no solamente eso, sino que nos hizo nuevas criaturas, nos adoptó como hijos. Y eso de la adopción como hijo, Pablo lo habla en los Romanos, a los romanos. Eso era tremendo porque la adopción de hijos era algo bien interesante porque se podían adoptar en el Imperio Romano también personas mayores, no solo niños. Nosotros solo adoptamos niños. Imagínense que si la adopción espiritual fuera solo de niñitos, entonces nosotros ya no pasaríamos la prueba, estaríamos fuera de esa adopción. Pero Dios nos adoptó como hijos, porque según el Imperio Romano también se podían adoptar señores ya ancianos que no pudieran hacer nada, porque Dios no espera que nosotros nos muramos sacrificándonos por él. Dios espera que nomás nosotros seamos obedientes, que le amemos, que le adoremos, que le alabemos, que le exaltemos. Eso espera Dios de nosotros y por eso pagó ese precio tan alto en la cruz del Calvario. Y él allí, tenía un sufrimiento terrible en la cruz porque lo sufrió como hombre, no como Dios. Él ese sacrificio lo pagó como hombre porque era necesario que como hombre también destruyera la potestad del pecado, porque a un hombre es el que el enemigo Satanás había destruido. Ahora tenía que ser un hombre destruir el poder y la obra de Satanás y el poder de la muerte. Por eso Jesús lo sufrió como hombre. Y ese castigo dice que era como reconciliándonos con el Padre. Cada azote que le daban era un reconcilio nuestro con el Padre. Por eso es que este día, hoy precisamente, 15 de abril del año 2022, debe ser un día para que nosotros meditemos y decirle gracias. Decía nuestra hermana Desiree que él no está muerto y eso es una realidad que nosotros la sabemos y que tenemos que creerla. No tenemos que verlo en esa cruz, pero por el hecho de no salir a cargar en una procesión un crucifijo, una imagen, no significa que nosotros no vamos a recordar ese sacrificio que Jesús hizo un día como hoy del año 33, digamos, por así decirlo. Él fue a ese lugar y allí él sufrió el dolor porque hubo un momento en el que el Padre se separa de él. En esa separación está representando sacar al macho cabrío del campamento, retirarlo lo más lejos de la presencia del campamento, de la presencia del tabernáculo, de la presencia del lugar santo. Dios se separa y él dice, Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, quiere decir, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió solo en ese momento porque el pecado de toda la humanidad cayó sobre él. Y ese es el sufrimiento más terrible que el Señor Jesús, cuando oró horas antes en el Getsemaní, decía, Señor, si pudiera pasar
este momento, ese momento de sacarlo fuera, de separarlo, Jesús era lo que más le dolía, sufría él estar separado del Padre. Y por eso hoy nosotros, este día, especialmente este día, deberíamos hacer como los judíos hacían, que ayunaban. No le estoy diciendo, no le estoy pidiendo día de ayuno, ¿verdad? Pero la iglesia de Jesucristo deberíamos de darle gracias al Señor y ofrecer un sacrificio. La Biblia dice que Dios ha sido bueno con nosotros y por eso ofrezcamos a Él todos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, que es nuestro culto racional a Dios. Entonces, vemos que cuando ya Jesús dijo la última palabra, que era lo que el sacerdote decía, a las 3 de la tarde el sacerdote pronunciaba esa palabra y decía, consumado es. Jesucristo dijo las mismas palabras como el grande y sumo sacerdote, el único mediador, fue solo delante del Padre, tal y como lo establecía la ley, con su propia sangre y con una ofrenda de olor grato delante del Padre, a decirle ya a él, hecho está, consumado es. Ya el precio de la redención fue pagado tal y como tú me lo ordenaste hacer. No dejó nada de la ley que no se cumpliese. Por eso dijo que él no había venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Ningún hombre pudo cumplir la ley, pero Jesucristo pudo cumplir la ley y nos dejó ahora a nosotros no una ley escrita en tablas, sino en nuestros corazones. Por eso es que ahora es más fácil que nosotros nos demos cuenta cuando estamos pecando, porque hay algo adentro de nosotros que se llama Espíritu Santo, que nos redarguye y nos dice lo que estamos haciendo. Y cuando hacemos eso, ¿sabe qué pasa? Contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y si una iglesia pierde su poder es porque ha contristado al Espíritu Santo de Dios. Porque Jesucristo dijo que él se iba, pero no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a dejar un consolador, un paracleto, para que intercediera por nosotros. La función de un paracleto era un término jurídico en Israel. Era un abogado que defendía gratuitamente a cualquier agresor, a cualquier persona que hubiera cometido un delito. Llegaba donde la persona, ese paracleto, ese abogado, y le decía, mire, yo quiero defender su causa. Usted no tiene que decir nada. Por eso cuando el Señor dijo, cuando los lleven ante los tribunales, no digan nada. Dejen que el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Esa es la función del paracleto, interceder por cada uno de nosotros. La Biblia dice, ¿cómo hemos de pedir? No lo sabemos. Pero el que escudriña nuestros corazones, el que conoce cuál es la voluntad del Padre, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, de una manera que nosotros no podemos entenderlo. Él comienza a interceder por nosotros. Por eso es bien importante que le demos tiempo nosotros al Espíritu Santo para que Él haga conforme al plan de Dios y no conforme a nuestro plan. Así que mis hermanos, este es un día muy importante en nuestra vida. Debemos reconocer que hubo uno que pagó el precio en la cruz del Calvario y que por esa sangre derramada en esa cruz, ahora nosotros podemos decir, Abba Padre, gracias Señor. Quiero hacer una pequeña oración y por si hay algunas personas hoy mismo que nos estén oyendo, que nos estén viendo a través de esta plataforma, quieran decirle, Señor, yo te pido que me perdones porque he manchado la gloria, la honra de tu nombre. Cierre sus ojos un momentito y dígale, Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, pero también creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo, muriste en una cruz por mis pecados. Te ruego que me perdones, te ruego que me limpies, que quites toda culpa y que me hagas una nueva criatura. Te entrego el control de mi vida, dígale. Te entrego todo el señorío para que seas tú gobernándome.
Señor, por favor, en el nombre, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser diferente cada día. Y te doy gracias por haber pagado el precio de mi redención. Y te doy la gloria y te doy la honra. Y gracias por salvarme. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Ángel. Gracias por esa preciosa palabra que nos ha entregado el día de hoy. El precio de la redención ya fue pagado, hermanos. Y este día no es un día para que nosotros lo recordemos con tristeza. Este es un día que el cual nosotros lo recordamos con gozo, con alegría. Gloria al Señor, porque nuestro Rey, nuestro Redentor, Él está vivo. Él no murió. Gloria al Señor. Murió en esa cruz tal y como tenía que hacer, pero no se quedó ahí en esa tumba. Él resucitó. Nuestro Rey vive. Y lo más hermoso, iglesia, si usted hizo la oración que el pastor hizo en esta mañana, valga la redundancia, gloria al Señor, nosotros viviremos eternamente con Él. Esa es nuestra esperanza. Ese es el sacrificio perfecto. Por eso Él lo hizo, porque usted y yo no teníamos entrada, no teníamos acceso al trono de la gracia, pero solamente por Jesucristo, hermano. No hay otro camino. No hay otro intercesor, no hay nadie fuera de Dios, que solamente Jesucristo, que está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Gloria al Señor, hasta el día de su venida. Qué hermosa palabra. Bendecimos la vida del pastor Ayala. Gracias por bendecirnos con esa gran verdad, esa gran realidad que muchos hermanos están ignorando. Gloria al Señor.